tabla periódica nosotros... Ya, listo, chicos. Entonces, como les decía, ¿qué vamos a ver en tabla periódica? En tabla periódica vamos a ver tres cosas, ¿ya? Uno, vamos a ver la cronología, cómo avanzó la tabla periódica, uno, ¿ya? Dos, vamos a ver el uno, vamos a ver la tabla periódica. Dos, vamos a ver la descripción de la tabla periódica. Y tres, vamos a ver cómo podemos nosotros hacer la ubicación de la tabla periódica teniendo como dato la configuración electrónica, que fue lo que estudiamos nosotros la semana pasada. ¿Ya? Entonces, para hablar nosotros de tabla periódica, vamos a remontarnos a cómo empieza la tabla periódica. O sea, la tabla periódica no empieza como nosotros la conocemos actualmente, ¿ya? La tabla periódica inicia conociendo únicamente los elementos químicos. O sea, tú tienes elementos químicos y esos elementos químicos, al conocerse, tenían que tratar de colocarse en algún lugar, ¿no? Entonces, ese tratar de colocarlos en un lugar corresponde a tener algún tipo de distribución en la tabla, en algún lugar, que en este momento no es tabla periódica. En el tiempo, digamos, simplemente era una distribución de los elementos químicos. Actualmente nosotros le llamamos tabla periódica y vamos a ver por qué le llamamos tabla periódica, ¿ya? Hubo varios intentos para poder definir dónde se ubican los elementos en la tabla periódica, ¿ya? O dónde se ubican los elementos o cómo se ubican los elementos. Los primeros intentos estaban relacionados con el peso atómico, ¿ya? El peso atómico creciente. Y con este peso atómico creciente nosotros íbamos ubicando a los elementos en la tabla periódica, ¿ya? Por ejemplo, uno de los primeros intentos por ubicar a los elementos lo hizo Dobereiner, ¿ya? Y Dobereiner ubica los elementos en grupos de 3 en 3. Y a esta ordenación en grupos de 3 en 3 le llama ley de las triadas, ¿de acuerdo? Ley de las triadas. Porque en estos grupos, al ordenar los grupos de 3 en 3, tú tenías dos características principales. Primero, que los elementos se parecían entre sí, era una de las características que tenía. Y lo otro es que además, cuando tú hacías un cálculo, ¿ya? El elemento central tenía propiedades intermedias en los extremos, particularmente el peso atómico. Un poquito más adelante, un navegante, eh, 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 Jean Cortois, ¿ya? Que era también, vamos a decir, que era amante de las ciencias de la Tierra, ¿ya? Se le ocurrió ubicar a los elementos en grupos alrededor de un anillo, alrededor de una hélice, como si tuvieras, vamos a verlo en otro momento, como si tuvieras una lata y colocaras vamos a ver, una cinta alrededor, ¿ya? Entonces, ibas ubicando los elementos uno tras de otro, y los elementos que aparecían en una misma línea, ya que a nivel de matemáticas se llama a nivel de generatriz, ¿ya? Tú vas a ubicar a elementos que tenían propiedades similares. A eso se le conoció con el nombre de tornillo telúrico o caracol telúrico, y el término telúrico hace honor al elemento teluro, ¿ya? En honor a la Tierra, porque como este señor era un amante de las ciencias de la Tierra, entonces dijo, la parte central es la Tierra, entonces colocó a la Tierra como una parte central de su ordenamiento de los elementos químicos. Luego, un poquito más adelante, aparece este señor John Newlands, y Newlands empieza a ordenar a los elementos en grupos de 7 en 7. Y esta ordenación en grupos de 7 en 7, él le termina llamando ley de las octavas,
Porque a los elementos cuando los ordenaba en grupos de 7 en 7, el octavo se parecía al primero, el noveno al segundo, el décimo al tercero, y así sucesivamente, ¿ya? Pero este ordenamiento no tuvo mucho éxito porque ocurrió que conforme tú ibas ordenando estos elementos en grupos de 7 en 7 ya no se iba cumpliendo la regla de las octavas. Por lo tanto, este ordenamiento como que fue fallando, ¿ya? Paralelamente, ese mismo año, un francés, Lothar Meyer, ordena a los elementos químicos, pero en un gráfico según su peso atómico, ¿ya? Fue uno de los primeros intentos de ordenar a los elementos por el peso atómico y en estos gráficos se dejaban espacios vacíos para elementos que no habían sido descubiertos. ¿Ya? Un poquito más adelante, en 1869, el señor Dmitri Ivanovich Mendeleev, químico ruso, propone un primer ordenamiento al que se le llama por primera vez tabla periódica. O sea, la primera tabla periódica la hace este señor Mendeleev. Y aquí su tabla periódica se ordenó por los pesos atómicos. Fue muy interesante porque fue el primer ordenamiento sistemático de los elementos químicos. Fue muy, muy interesante. Sin embargo, no era el orden natural de los elementos. El orden natural de los elementos es según el número atómico. Y esa propiedad la encontró este señor Henry Moseley. Henry Moseley encuentra esta propiedad trabajando con rayos X en un tubo de rayos catódicos, pero no tuvo mucha suerte en mantener la vigencia o en todo caso seguir hacia adelante con estos estudios. Y ya te voy a explicar más adelante por qué. Entonces, ¿a quiénes tenemos? Tenemos a Dobereiner con la ley de las triadas, grupos de 3 en 3, a Chan-Cortois, que habló del caracol telúrico o el tornillo telúrico, tenemos a John Newlands, que habló de las octavas, ¿ya? Meyer, que hizo un ordenamiento mediante gráficos por el peso atómico creciente, Mendeleev, que prepara la primera tabla periódica según los pesos atómicos, y luego Moseley, que descubre la ley natural de ordenamiento de los elementos químicos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir desarrollando toda esta cronología. En primer lugar, ¿a quién tenemos? Dobereiner. Dobereiner, ¿cómo ordena los elementos? ¿En grupos de cuánto? De De tres. Tres. en 3, correcto. Y a este ordenamiento en grupos de 3 en 3 a él le llama triadas, ¿de acuerdo? Ejemplo, una triada podría estar formada por el litio, por el sodio y por el potasio, ¿ya? El litio, el sodio y el potasio tienen la particularidad de ser metales muy blandos, se pueden cortar incluso con un cuchillo, ¿ya? Ante el agua reaccionan de manera muy violenta, ¿de acuerdo? Entonces se parece el litio, el sodio y el potasio. Pero habría algo adicional. Mira, el litio tiene peso 7, el sodio tiene peso 23 y el potasio tiene peso 39. Entonces, ¿qué particularidad encuentro? Si yo quiero determinar la masa atómica, por ejemplo, del sodio, diré aquí, mira, digo, a 7 le sumo 39 y lo divido entre 2, ¿esto qué me va a dar? 7 más 39, ¿cuánto es pequeños? Ayúdenme. 46. 46. Y si 46 lo divides entre 2, ¿qué te da? 23. 23. ¿Y qué cosa es 23? 23 no es otra cosa que el peso atómico del sodio. Entonces, significaba que en una triada yo encontraba dos particularidades, ¿ya? Uno, que los elementos se parecían entre sí, ¿ya? El litio, el sodio y el potasio forman una triada en donde los tres son metales, los tres son blandos, los tres reaccionan violentamente con el agua. ¿De acuerdo? Y adicionalmente, muchas de sus propiedades o sus propiedades, particularmente el peso atómico, guardaba una relación de una media aritmética, ¿ya? Eso quiere decir que el elemento central tenía propiedades intermedias entre los extremos. No parecía muy lógico que tuvieras que ordenar a los elementos en grupos de 3 en 3. Entonces, lo que se hacía o lo que se vio es un nuevo ordenamiento, ¿ya? Antes de esto, el señor Alexander Champcortois, ¿ya? Un navegante francés, lo que hace es ordena los elementos en grupos o ordena los elementos en lo que llama el caracol o el tornillo telúrico.
Imagínate que tú tuvieras aquí una lata, como una lata de leche, por ejemplo, y colocas una cinta alrededor, ¿ya? Colocas una cinta alrededor. Y luego de colocar una cinta alrededor, generas líneas verticales. Estas líneas verticales se conocen con el nombre de generatriz, ¿ya? Entonces, al colocar líneas verticales, tú te das cuenta que los elementos que están en una misma generatriz tienen propiedades similares. Ejemplo, tienes aquí al litio, tienes al sodio y tienes al potasio. ¿Qué te hace recordar el litio, el sodio y el potasio? Metales, reaccionan Metales. ¿Qué más? blando, reaccionan Blandos, Triadas. violentamente con el reaccionan con agua, el agua. reaccionan Y violentamente. algo dijo por ahí Pablo, ¿no? Que forman una Triada. triada. O sea, es correcto lo que nos dice Marcello, ¿no? O sea, son metales, son blandos, reaccionan violentamente con el agua y forman una triada. Entonces, eso te demuestra que los elementos que están en una misma generatriz se parecen mucho entre sí. Tampoco no pareció muy lógico que los elementos se ordenaran de esa manera, así que esto fue perdiendo vigencia, ¿ya? Lo que hace Chancortois es diseña un primer intento de tabla periódica que llamó hélice telúrica. Y la palabra telúrica se refiere a la Tierra, y eso se debe a que el elemento teluro estaba en el centro de la tabla, ¿de acuerdo? Esto de acá fue realizado por Chancortois, y como él era geólogo, prácticamente toda la base de su estudio lo hizo en función de la geología. Entonces, como que no era muy amigable el lenguaje, porque los geólogos utilizan un lenguaje bastante complejo debido a todos los términos que existen en esta ciencia. ¿Ya? Ahora, luego aparece este señor Newlands, ¿ya? Newlands, ¿cómo ordena los elementos? Lo hace en grupos de 7 en 7, ¿ya? De acuerdo a las notas musicales. ¿Cuáles son las notas musicales? A ver, ayuda. ¿Qué aparece por acá? Do, Do, re, mi, fa, sol, la, si. correcto. Do, re, Do, re, mi, fa, sol, la, si. la, si. Y después de un si, ¿qué continúa? Do. Un do. O sea, si yo ordeno de 7 en 7, como las notas musicales, ¿no? La octava se parece al primero, novena al segundo, décimo al tercero y así sucesivamente. Por ejemplo, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. 7 elementos. Si me voy al octavo elemento, el sodio, se parece al litio. El berilio, el magnesio, el aluminio, el boro, chévere, todo bien. Si voy en la segunda octava, aquí, el potasio se parece al sodio y al litio. El calcio se parece al magnesio y al berilio. Pero el siguiente elemento que aparece acá ya no se parecía ni al boro ni al aluminio. Entonces, las octavas funcionaban en la primera octava, funcionaba en la segunda octava, pero no funcionaba en la tercera octava. Aquí ya aparecía un problema. Ahora, otra particularidad. ¿Qué te hace recordar el litio, el sodio y el potasio? ¿Qué te hace recordar? Nuevamente. Triadas. Una, Nada. ¿correcto? Entonces, además de que tú podías ordenar a los elementos en grupos de 7 en 7, te empiezas a dar cuenta que de manera vertical aparecen propiedades similares. Ejemplo, litio, sodio, potasio, berilio, magnesio, calcio. Como aquí ya el ordenamiento mediante octavas no se cumplía, este señor en realidad fue tratado mal porque se le dice, oye, ¿cómo puede ser posible que tú, un hombre de ciencia, pueda decir que esto se parece a las notas musicales? Entonces, como que no fue considerado muy serio su trabajo. Sin embargo, gracias a lo que él propone es que un poquito más adelante, un químico ruso, Dmitry Ivanovich Mendeleev, propone el primer ordenamiento periódico. Pero eso sí, un poquito antes, este señor Lothar Meyer publica este ordenamiento de los elementos en un gráfico, ¿ya? Los elementos de menor a mayor peso atómico, y deja espacios vacíos para elementos que no habían sido descubiertos. Sin embargo, la forma más práctica o una forma más visible de hacer la tabla periódica la hizo este señor, Mendeleev. Mendeleev fue un químico ruso y él empieza a ordenar a los elementos en la primera tabla periódica. En esta primera tabla periódica, él lo que hace es propone
el concepto de periodo y el concepto de grupo, ¿ya? El periodo era una ordenación horizontal, ¿ya? Y el grupo era una ordenación vertical. Periodo, grupo, ¿ya? Periodo, grupo, ¿ya? Los grupos tenían elementos que se parecían entre sí. Los periodos tenían elementos que simplemente guardaban una relación de peso atómico creciente. Entonces, tenías grupos y tenías periodos, ¿de acuerdo? Ahora, cuando nosotros vamos a los periodos, ¿ya? O cuando nosotros vamos a la tabla periódica de Mendeleev, esta tabla periódica de Mendeleev tuvo muchos puntos a favor, muchos puntos a favor. Primero, que fue el primer ordenamiento de los elementos químicos, de menor peso atómico a mayor peso atómico. Fue el primer ordenamiento de los elementos químicos, ¿ya? Lo segundo, que Mendeleev ya pudo corregir pesos atómicos que no habían sido bien calculados en aquel momento, ¿ya? Pudo hacer eso, o sea, había pesos atómicos que no habían sido calculados correctamente y él, al colocar los elementos acá, dijo, ah, no, esto está mal, corrige, ¿ya? Y corrigió. Dejó espacios vacíos para elementos que no habían sido descubiertos en aquel entonces y después de dejar esos espacios vacíos, predijo cuáles podían ser sus propiedades y coincidieron sus propiedades. Entonces estaba muy bien su tabla periódica en esa parte, ¿ya? Entonces, hasta ahí vamos bien con Mendeleev. Sin embargo, así como tuvo cosas buenas, no había cosas que no estaban muy buenas o muy claras, por así decirlo, ¿ya? Lo bueno es que pone grupos y pone periodos. Lo segundo es que los elementos de un mismo grupo se parecían entre sí. Fue el primer ordenamiento de todos los elementos químicos. Luego, al ordenar los elementos, corrige pesos atómicos que no habían sido bien calculados y deja espacios vacíos para elementos que no habían sido descubiertos en aquel entonces, ¿ya? Ahora, puntos que no tuvo a favor. Primero, que aquí todos los elementos están muy desordenados, todos contra todos. O sea, acá tú no puedes distinguir quién es un metal o quién es un no metal. No puedes hacerlo. Es muy complicado poder distinguir quién es metal y quién es un no metal. Entonces, de ahí hay un primer problema con este ordenamiento, ¿ya? El segundo problema que tiene este ordenamiento es que no se puede explicar por qué algunos periodos tienen muchos elementos y otros periodos tienen pocos elementos. Por ejemplo, date cuenta que aquí este periodo 2 tiene esta cantidad de elementos, pero si vamos al periodo 3, al periodo 4, la cantidad de elementos es mucho mayor. Entonces, aquí hay un problema muy serio. Pero lo que fue tal vez más relevante en la tabla de Mendeleev es que había elementos que no cumplían con el orden creciente del peso atómico, ¿ya? Ejemplo, voy a poner de ejemplo al cloro, ¿ya? Al cloro, ya voy a poner al cloro y voy a poner al potasio, ¿ya? El cloro tiene peso 35,5, ¿ya? El potasio tiene peso 40, ¿ya? Entonces, según el orden, primero debería venir el cloro, luego debe venir el potasio, ¿de acuerdo? De acuerdo a esto, debería funcionar, ¿no? Por acá tienes el cloro, por acá tienes el potasio. Pero había un elemento que estaba medio raro, que era el elemento llamado argón, ¿ya? El argón tenía peso 40, perdón, vamos a ver por acá, el potasio tiene peso 39, ¿ya? El potasio tiene peso 39. Y el argón tiene peso 40. Si yo quiero ordenar por el peso atómico creciente, ¿quién debería ir primero? ¿El argón o el potasio? Por el peso atómico creciente, ¿quién va primero? ¿Argón o potasio? Argón. El argón no, porque el potasio tiene menor peso atómico. Entonces va de menor a mayor. O sea, primero debo colocar el potasio y después debo colocar al argón. Pero si yo hago esto, aparece una incongruencia en el ordenamiento. ¿Ya? Aparece una incongruencia en el ordenamiento. Entonces, como aparece esa incongruencia, esta tabla periódica tuvo ese tema, que no había una relación clara del peso atómico creciente. No había esa relación clara. Entonces,
Temas de la tabla de Mendeleev. Primero, que no había una diferencia clara entre quiénes son metales o no metales. Segundo, que había periodos con muchos elementos, periodos con muy pocos elementos, no había una diferencia clara. Y lo más relevante es que había elementos que no guardaban el orden creciente del peso atómico. Y lo que dijo Mendeleev es que eso no es que estaba mal, sino que había sido calculado mal el peso atómico y que luego, bueno, con el avance científico, esos pesos se iban a mejorar. Entonces la tabla de Mendeleev tuvo esos pequeños temas, ¿ya? Entonces, haciendo un recuento, ¿ya? Vayamos, por ejemplo, con Dobereiner. Dobereiner, ¿qué es lo que propone? Ley de las Triadas. triadas. En las triadas los elementos se ordenan en grupos de ¿cuánto? 3. De 3 en 3, ¿ya? En grupos de 3 en 3. Los elementos se parecen entre sí y además el elemento central es intermedio entre los extremos. ¿Estamos? ¿Sí? Luego, aparece Chancortoy. Chancortoy propone la ley de perdón, el caracol telúrico o hélice telúrica. Entonces, ordena los elementos, ¿ya? En una hélice, ¿ya? Y los elementos que estaban en una misma línea vertical, en una misma generatriz, se parecían entre sí, ¿ya? Luego aparece Newlands. ¿Y qué es lo que propone Newlands? La ley de las Octavas. ley de las octavas. En las octavas los elementos, ¿cómo se ordenan? En grupos 7 en 7. de 7 en 7. Y el octavo se parece al primero, noveno al segundo, décimo al tercero y así sucesivamente. Tema que tuvo la octava, que la primera octava cumplía, la segunda octava cumplía, pero en la tercera octava ya empezamos a encontrar problemas. Aparece Lothar Meyer, propone diferentes gráficos de propiedades físicas de los elementos, deja espacios vacíos para elementos que habían sido descubiertos, ¿no? O que no habían sido descubiertos, pero el tema es que estos eran gráficos y no era un ordenamiento muy amigable que digamos, ¿ya? Luego tenemos a continuación a Mendeleev. ¿Y Mendeleev qué es lo que hace? Mendeleev ordena a los elementos químicos, ¿ya? Según el peso atómico creciente en esto que es la primera tabla periódica. Puntos a favor de la tabla de Mendeleev, que es el primer ordenamiento periódico, ¿ya? Segundo, de que introduce el concepto de grupos y el concepto de periodos, encuentra pesos atómicos que habían sido mal calculados y además predice la existencia de elementos que no habían sido descubiertos en aquel entonces. Problemas de la tabla de Mendeleev. Primero, que acá no se puede distinguir claramente quién es metal y quién es un no metal. Había un gran problema con eso. Segundo, había periodos que tenían muchos elementos, otros que tenían pocos elementos. Tercero, había elementos que no cumplían con el orden creciente del peso atómico, ¿ya? Y adicionalmente, y lo vamos a ver en la siguiente sesión, cuando estaba Mendeleev se empiezan a descubrir los gases nobles y él en un primer momento, en tabla periódica nosotros... Ya. Listo, chicos. Entonces, como les decía, ¿qué vamos a ver en tabla periódica? En tabla periódica vamos a ver tres cosas, ¿ya? Uno, vamos a ver la cronología, cómo avanzó la tabla periódica, uno, ¿ya? Dos, vamos a ver el uno, vamos a ver la tabla periódica, dos, vamos a ver la descripción de la tabla periódica y tres,
vamos a ver cómo podemos nosotros hacer la ubicación de la tabla periódica teniendo como dato la configuración electrónica, que fue lo que estudiamos nosotros la semana pasada, ¿ya? Entonces, para hablar nosotros de tabla periódica, vamos a remontarnos a cómo empieza la tabla periódica. O sea, la tabla periódica no empieza como nosotros la conocemos actualmente, ¿ya? La tabla periódica inicia conociendo únicamente los elementos químicos. O sea, tú tienes elementos químicos y esos elementos químicos, al conocerse, tenían que tratar de colocarse en algún lugar, ¿no? Entonces, ese tratar de colocarlos en un lugar corresponde a tener algún tipo de distribución en la tabla, en algún lugar, que en este momento no es tabla periódica. En el tiempo, digamos, simplemente era una distribución de los elementos químicos. Actualmente nosotros le llamamos tabla periódica y vamos a ver por qué le llamamos tabla periódica, ¿ya? Hubo varios intentos para poder definir dónde se ubican los elementos en la tabla periódica, ¿ya? O dónde se ubican los elementos o cómo se ubican los elementos. Los primeros intentos estaban relacionados con el peso atómico, ¿ya? El peso atómico creciente. Y con este peso atómico creciente nosotros íbamos ubicando a los elementos en la tabla periódica, ¿ya? Por ejemplo, uno de los primeros intentos por ubicar a los elementos lo hizo Dobereiner, ¿ya? Y Dobereiner ubica los elementos en grupos de 3 en 3. Y a esta ordenación en grupos de 3 en 3 le llama ley de las triadas, ¿de acuerdo? Ley de las triadas. Porque en estos grupos, al ordenar los grupos de 3 en 3, tú tenías dos características principales. Primero, que los elementos se parecían entre sí, era una de las características que tenía. Y lo otro es que además, cuando tú hacías un cálculo, ¿ya? El elemento central tenía propiedades intermedias en los extremos, particularmente el peso atómico. Un poquito más adelante, un navegante, eh, 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 Jean Cortois, ¿ya? Que era también, vamos a decir, que era amante de las ciencias de la Tierra, ¿ya? Se le ocurrió ubicar a los elementos en grupos alrededor de un anillo, alrededor de una hélice, como si tuvieras, vamos a verlo en otro momento, como si tuvieras una lata y colocaras vamos a ver, una cinta alrededor, ¿ya? Entonces, ibas ubicando los elementos uno tras de otro, y los elementos que aparecían en una misma línea, ya que a nivel de matemáticas se llama a nivel de generatriz, ¿ya? Tú vas a ubicar a elementos que tenían propiedades similares. A eso se le conoció con el nombre de tornillo telúrico o caracol telúrico, y el término telúrico hace honor al elemento teluro, ¿ya? En honor a la Tierra, porque como este señor era un amante de las ciencias de la Tierra, entonces dijo, la parte central es la Tierra, entonces colocó a la Tierra como una parte central de su ordenamiento de los elementos químicos. Luego, un poquito más adelante, aparece este señor John Newlands, y Newlands empieza a ordenar a los elementos en grupos de 7 en 7. Y esta ordenación en grupos de 7 en 7, él le termina llamando ley de las octavas, porque a los elementos cuando los ordenaba en grupos de 7 en 7, el octavo se parecía al primero, el noveno al segundo, el décimo al tercero, y así sucesivamente, ¿ya? Pero este ordenamiento no tuvo mucho éxito porque ocurrió que conforme tú ibas ordenando estos elementos en grupos de 7 en 7, ya no se iba cumpliendo la regla de las octavas. Por lo tanto, este ordenamiento como que fue fallando, ¿ya? Paralelamente, ese mismo año, un francés, Lothar Meyer, ordena a los elementos químicos, pero en un gráfico según su peso atómico, ¿ya? Fue uno de los primeros intentos de ordenar a los elementos por el peso atómico, y en estos gráficos se dejaban espacios vacíos para elementos que no habían sido descubiertos, ¿ya? Un poquito más adelante, en 1869, el señor Dmitri Ivanovich Mendeleev, químico ruso, propone un primer ordenamiento al que se le llama por primera vez tabla periódica. O sea, la primera tabla periódica la hace este señor Mendeleev. Y aquí su tabla periódica se ordenó por los pesos atómicos. Fue muy interesante porque fue
el primer ordenamiento sistemático de los elementos químicos. Fue muy, muy interesante. Sin embargo, no era el orden natural de los elementos. El orden natural de los elementos es según el número atómico. Y esa propiedad la encontró este señor Henry Moseley. Henry Moseley encuentra esta propiedad trabajando con rayos X en un tubo de rayos catódicos, pero no tuvo mucha suerte en mantener la vigencia o en todo caso seguir hacia adelante con estos estudios. Y ya te voy a explicar más adelante por qué. Entonces, ¿a quiénes tenemos? Tenemos a Dobereiner con la ley de las triadas, grupos de 3 en 3, a Chancortoes, que habló del caracol telúrico o el tornillo telúrico. Tenemos a John Newlands, que habló de las octavas, ¿ya? Meyer, que hizo un ordenamiento mediante gráficos por el peso atómico creciente. Mendeleev, que prepara la primera tabla periódica según los pesos atómicos. Y luego Moseley, que descubre la ley natural de ordenamiento de los elementos químicos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir desarrollando toda esta cronología. En primer lugar, ¿a quién tenemos? Dobereiner. Dobereiner, ¿cómo ordena los elementos? ¿En grupos de cuánto? De 3. 3. 3. En 3, correcto. Y a este ordenamiento en grupos de 3 en 3, a él le llama triadas, ¿de acuerdo? Ejemplo, una triada podría estar formada por el litio, por el sodio y por el potasio, ¿ya? El litio, el sodio y el potasio tienen la particularidad de ser metales muy blandos, se pueden cortar incluso con un cuchillo, ¿ya? Ante el agua reaccionan de manera muy violenta, ¿de acuerdo? Entonces se parece el litio, el sodio y el potasio. Pero habría algo adicional. Mira, el litio tiene peso 7, el sodio tiene peso 23 y el potasio tiene peso 39. Entonces, ¿qué particularidad encuentro? Si yo quiero determinar la masa atómica, por ejemplo, del sodio, diré aquí, mira, digo, a 7 le sumo 39 y lo divido entre 2, ¿esto qué me va a dar? 7 más 39, ¿cuánto es pequeños? Ayúdenme. 46. 46. Y si 46 lo divides entre 2, ¿qué te da? 23. 23. ¿Y qué cosa es 23? 23 no es otra cosa que el peso atómico del sodio. Entonces, significaba que en una triada yo encontraba dos particularidades, ¿ya? Uno, que los elementos se parecían entre sí, ¿ya? El litio, el sodio y el potasio forman una triada en donde los tres son metales, los tres son blandos, los tres reaccionan violentamente con el agua. ¿De acuerdo? Y adicionalmente, muchas de sus propiedades o sus propiedades, particularmente el peso atómico, guardaba una relación de una media aritmética, ¿ya? Eso quiere decir que el elemento central tenía propiedades intermedias entre los extremos. No parecía muy lógico que tuvieras que ordenar a los elementos en grupos de 3 en 3. Entonces, lo que se hacía o lo que se vio es un nuevo ordenamiento, ¿ya? Antes de esto, el señor Alexander Chancortois, ¿ya? Un navegante francés, lo que hace es ordena los elementos en grupos o ordena los elementos en lo que llama el caracol o el tornillo telúrico. Imagínate que tú tuvieras aquí una lata, como una lata de leche, por ejemplo, y colocas una cinta alrededor, ¿ya? Colocas una cinta alrededor. Y luego de colocar una cinta alrededor, generas líneas verticales. Estas líneas verticales se conocen con el nombre de generatriz, ¿ya? Entonces, al colocar líneas verticales, tú te das cuenta que los elementos que están en una misma generatriz tienen propiedades similares. Ejemplo, tienes aquí al litio, tienes al sodio y tienes al potasio. ¿Qué te hace recordar el litio, el sodio y el potasio? Metales. Metales. ¿Qué más? Blanco. Triadas. Violentamente con el agua. Reaccionan Y violentamente. algo dijo por ahí Pablo, ¿no? Que forman una Triada. triada. O sea, es correcto lo que nos dice Marcello, ¿no? O sea, son metales, son blandos, reaccionan violentamente con el agua y forman una triada. Entonces, eso te demuestra que los elementos que están en una misma generatriz se parecen mucho entre sí. Tampoco no pareció muy lógico que los elementos se ordenaran de esa manera, así que esto fue perdiendo
vigencia, ¿ya? Lo que hace Chan-Cortois es diseña un primer intento de tabla periódica que llamó hélice telúrica. Y la palabra telúrica se refiere a la Tierra, y eso se debe a que el elemento teluro estaba en el centro de la tabla, ¿de acuerdo? Esto de acá fue realizado por Chan-Cortois, y como él era geólogo, prácticamente toda la base de su estudio lo hizo en función de la geología. Entonces, como que no era muy amigable el lenguaje, porque los geólogos utilizan un lenguaje bastante complejo debido a todos los términos que existen en esta ciencia. ¿Ya? Ahora, luego aparece este señor Newlands, ¿ya? Newlands, ¿cómo ordena los elementos? Lo hace en grupos de 7 en 7, ¿ya? De acuerdo a las notas musicales. ¿Cuáles son las notas musicales? A ver, ayuda. ¿Qué aparece por acá? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Correcto. Do, re, Do, re, mi, fa, sol, la, si. la, si. Y después de un si, ¿qué continúa? Do, Un do. O sea, si yo ordeno de 7 en 7, como las notas musicales, ¿no? La octava se parece al primero, novena al segundo, décimo al tercero y así sucesivamente. Por ejemplo, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. 7 elementos. Si me voy al octavo elemento, el sodio, se parece al litio. El berilio, el magnesio, el aluminio, el boro, chévere, todo bien. Si voy en la segunda octava, aquí, el potasio se parece al sodio y al litio. El calcio se parece al magnesio y al berilio. Pero el siguiente elemento que aparece acá ya no se parecía ni al boro ni al aluminio. Entonces, las octavas funcionaban en la primera octava, funcionaba en la segunda octava, pero no funcionaba en la tercera octava. Aquí ya aparecía un problema. Ahora, otra particularidad. ¿Qué te hace recordar el litio, el sodio y el potasio? ¿Qué te hace recordar? Nuevamente. triadas. Una, Nada. ¿correcto? Entonces, además de que tú podías ordenar a los elementos en grupos de 7 en 7, te empiezas a dar cuenta que de manera vertical aparecen propiedades similares. Ejemplo, litio, sodio, potasio, berilio, magnesio, calcio. Como aquí ya el ordenamiento mediante octavas no se cumplía, este señor en realidad fue tratado mal porque se le dice, oye, ¿cómo puede ser posible que tú, un hombre de ciencia, pueda decir que esto se parece a las notas musicales? Entonces, como que no fue considerado muy serio su trabajo. Sin embargo, gracias a lo que él propone, es que un poquito más adelante, un químico ruso, Dmitry Ivanovich Mendeleev, propone el primer ordenamiento periódico. Pero eso sí, un poquito antes, este señor Lothar Meyer publica este ordenamiento de los elementos en un gráfico, ¿ya? Los elementos de menor a mayor peso atómico, y deja espacios vacíos para elementos que no habían sido descubiertos. Sin embargo, la forma más práctica o una forma más visible de hacer la tabla periódica la hizo este señor, Mendeleev. Mendeleev fue un químico ruso y él empieza a ordenar a los elementos en la primera tabla periódica. En esta primera tabla periódica, él lo que hace es propone el concepto de periodo y el concepto de grupo, ¿ya? El periodo era una ordenación horizontal, ¿ya? Y el grupo era una ordenación vertical. Periodo, grupo, ¿ya? Periodo, grupo, ¿ya? Los grupos tenían elementos que se parecían entre sí. Los periodos tenían elementos que simplemente guardaban una relación de peso atómico creciente. Entonces, tenías grupos y tenías periodos, ¿de acuerdo? Ahora, cuando nosotros vamos a los periodos, ¿ya? O cuando nosotros vamos a la tabla periódica de Mendeleev, esta tabla periódica de Mendeleev tuvo muchos puntos a favor, muchos puntos a favor. Primero, que fue el primer ordenamiento de los elementos químicos, de menor peso atómico a mayor peso atómico. Fue el primer ordenamiento de los elementos químicos, ¿ya? Lo segundo, que Mendeleev ya pudo corregir pesos atómicos que no habían sido bien calculados en aquel momento. ¿Ya? Pudo hacer eso. O sea, había pesos atómicos que no habían sido calculados correctamente y él, al colocar los elementos acá, dijo, ah, no, esto está mal, corrige. ¿Ya? Y corrigió.
Dejó espacios vacíos para elementos que no habían sido descubiertos en aquel entonces y después de dejar esos espacios vacíos predijo cuáles podían ser sus propiedades y coincidieron sus propiedades. Entonces estaba muy bien su tabla periódica en esa parte, ¿ya? Entonces hasta ahí vamos bien con Mendeleev. Sin embargo, así como tuvo cosas buenas, no había cosas que no estaban muy buenas o muy claras, por así decirlo, ¿ya? Lo bueno es que pone grupos y pone periodos. Lo segundo es que los elementos de un mismo grupo se parecían entre sí. Fue el primer ordenamiento de todos los elementos químicos. Luego, al ordenar los elementos, corrige pesos atómicos que no habían sido bien calculados y deja espacios vacíos para elementos que no habían sido descubiertos en aquel entonces. ¿Ya? Ahora, puntos que no tuvo a favor. Primero, que aquí todos los elementos están muy desordenados, todos contra todos. O sea, acá tú no puedes distinguir quién es un metal o quién es un no metal. No puedes hacerlo. Es muy complicado poder distinguir quién es metal y quién es un no metal. Entonces, de ahí hay un primer problema con este ordenamiento. ¿Ya? El segundo problema que tiene este ordenamiento es que no se puede explicar por qué algunos periodos tienen muchos elementos y otros periodos tienen pocos elementos. Por ejemplo, date cuenta que aquí este periodo 2 tiene esta cantidad de elementos, pero si vamos al periodo 3, al periodo 4, la cantidad de elementos es mucho mayor. Entonces, aquí hay un problema muy serio. Pero lo que fue tal vez más relevante en la tabla de Mendeleev es que había elementos que no cumplían con el orden creciente del peso atómico, ¿ya? Ejemplo, voy a poner de ejemplo al cloro, ¿ya? Al cloro, ya voy a poner al cloro y voy a poner al potasio, ¿ya? El cloro tiene peso 35,5, ¿ya? El potasio tiene peso 40, ¿ya? Entonces, según el orden, primero debería venir el cloro, luego debe venir el potasio, ¿de acuerdo? De acuerdo a esto, debería funcionar, ¿no? Por acá tienes el cloro, por acá tienes el potasio. Pero había un elemento que estaba medio raro, que era el elemento llamado argón, ¿ya? El argón tenía peso 40, perdón, vamos a ver por acá, el potasio tiene peso 39, ¿ya? El potasio tiene peso 39. Y el argón tiene peso 40. Si yo quiero ordenar por el peso atómico creciente, ¿quién debería ir primero? ¿El argón o el potasio? Por el peso atómico creciente. ¿Quién va primero? ¿Argón o potasio? Argón. El argón no, porque el potasio tiene menor peso atómico. Entonces va de menor a mayor. O sea, primero debo colocar el potasio y después debo colocar al argón. Pero si yo hago esto, aparece una incongruencia en el ordenamiento. ¿Ya? Aparece una incongruencia en el ordenamiento. Entonces, como aparece esa incongruencia, esta tabla periódica tuvo ese tema, que no había una relación clara del peso atómico creciente. No había esa relación clara. Entonces, temas de la tabla de Mendeleev, primero, que no había una diferencia clara entre quiénes son metales o no metales. Segundo, que había periodos con muchos elementos, periodos con muy pocos elementos, no había una diferencia clara. Y lo más relevante es que había elementos que no guardaban el orden creciente del peso atómico. Y lo que dijo Mendeleev es que eso no es que estaba mal, sino que había sido calculado mal el peso atómico y que luego, bueno, con el avance científico, esos pesos se iban a mejorar. Entonces la tabla de Mendeleev tuvo esos pequeños temas, ¿ya? Entonces, haciendo un recuento, ¿ya? Vayamos, por ejemplo, con Dobereiner. Dobereiner, ¿qué es lo que propone? Ley de las Triadas. triadas. En las triadas los elementos se ordenan en grupos de ¿cuánto? 3. De 3 en 3, ¿ya? En grupos de 3 en 3. Los elementos se parecen entre sí y además el elemento central es intermedio entre los extremos. ¿Estamos? ¿Sí? Luego,
Aparece Chancortoy. Chancortoy propone la ley de perdón, el caracol telúrico o hélice telúrica. Entonces, ordena los elementos, ¿ya? En una hélice, ¿ya? Y los elementos que estaban en una misma línea vertical, en una misma generatriz, se parecían entre sí, ¿ya? Luego aparece Newlands. ¿Y qué es lo que propone Newlands? La ley de las Octavas. ley de las octavas. En las octavas los elementos, ¿cómo se ordenan? En grupos de 7 en 7. de 7 en 7. Y el octavo se parece al primero, noveno al segundo, décimo al tercero y así sucesivamente. Tema que tuvo la octava, que la primera octava cumplía, la segunda octava cumplía, pero en la tercera octava ya empezamos a encontrar problemas. Aparece Lothar Meyer. Propone diferentes gráficos de propiedades físicas de los elementos, deja espacios vacíos para elementos que habían sido descubiertos, ¿no? O que no habían sido descubiertos, pero el tema es que estos eran gráficos y no era un ordenamiento muy amigable que digamos, ¿ya? Luego tenemos a continuación a Mendeleev. ¿Y Mendeleev qué es lo que hace? Mendeleev ordena a los elementos químicos, ¿ya? Según el peso atómico creciente en esto que es la primera tabla periódica. Puntos a favor de la tabla de Mendeleev, que es el primer ordenamiento periódico, ¿ya? Segundo, de que introduce el concepto de grupos y el concepto de periodos, encuentra pesos atómicos que habían sido mal calculados y además predice la existencia de elementos que no habían sido descubiertos en aquel entonces. Problemas de la tabla de Mendeleev. Primero, que acá no se puede distinguir claramente quién es metal y quién es un no metal. Había un gran problema con eso. Segundo, había periodos que tenían muchos elementos, otros que tenían pocos elementos. Tercero, había elementos que no cumplían con el orden creciente del peso atómico, ¿ya? Y adicionalmente, y lo vamos a ver en la siguiente sesión, cuando estaba Mendeleev se empiezan a descubrir los gases nobles y él en un primer momento